Bueno, buenos días. Eh, Nuestro grupo viene a estar conformado por Nicolás Erazo, Nicolás Bernal, Andrés Flores y mi persona Manuel Castro. Y hoy vendremos a exponerles y desarrollar unos ejercicios propuestos en el libro de Csikszentmihalyi. Bueno, este ejercicio es del capítulo 5 de las leyes de Newton. Un lavaventanas empuja hacia arriba su cepillo sobre una ventana vertical, con una rapidez constante. Aplicando una fuerza, el cepillo pesa 12 newtons y el coeficiente de fricción cinética es de 0.15. Calcule la magnitud de la fuerza y la fuerza normal ejercida por la ventana sobre el cepillo. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es hallar la fuerza y la normal. Y pues para eso nos dan algunos datos, que es el peso, el coeficiente de fricción y el ángulo en el cual está el cepillo. Nuestras metas es hallar la magnitud de la fuerza y hallar la normal, la fuerza normal. Para esto debemos hacer un análisis y un diagrama de cuerpo libre. Y este resulta que la normal viene en X contraria hacia la fuerza, o sea, perpendicular hacia el cepillo. Y el coeficiente de fricción viene a estar contrario a la fuerza ejercida, que en este caso es hacia arriba. El cepillo se está aplicando una fuerza hacia arriba, entonces el coeficiente de fricción es hacia abajo. Y el peso del cepillo. Eh, las ecuaciones que vamos a utilizar es la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. En X viene a ser la normal menos la fuerza en X. Y la sumatoria de las fuerzas en Y es las fuerzas en Y menos el coeficiente de fricción menos el peso. Bueno, el procedimiento para esto es, ya que sabemos, gracias a las razones trigonométricas, que en X se va a afectar el coseno y en Y se va a afectar el seno. Y como acá ya tenemos el ángulo expresado, solo es reemplazar y calcularlo. Para continuar haciendo esto, vamos a utilizar la ecuación en Y, ya que es la más completa. Y acá reemplazamos algunos valores, que es la fuerza por el seno de 53.1, que es el ángulo, menos el coeficiente de fricción, esto multiplicado a las fuerzas en X, menos el peso. Y bueno, efectuando las operaciones matemáticas tenemos que el seno de 53.1 es 0.79, esto multiplicado por la fuerza, ya que acá se está multiplicando al igual que acá. Entonces, menos el coeficiente de fricción y menos el peso. Multiplicando 0.15 por 0.60, que es lo que nos dio el coseno de 53.1, tenemos aquí, restamos el seno de 53.1, que es el resultado que está acá, por la multiplicación entre el coeficiente de fricción, eh, bueno, menos el peso. Entonces, estos resultados se restan y tendríamos lo siguiente. Gracias a la operación entre estos dos, eh, pudimos desarrollar esta ecuación pasando el 12 a sumar y el 0.7 a dividir, ya que este está multiplicándose por la fuerza. Y esto matemáticamente nos daría el resultado de 17.14 newtons, que es la fuerza que se está aplicando. Entonces, como ya tenemos la fuerza, ahora debemos hallar el coeficiente, la fuerza normal. Perdón. Y para desarrollar esto, tenemos que la normal pues vendría a ser igual a las fuerzas en X.
Y como ya tenemos la fuerza, es nomás hacer el procedimiento de multiplicarlo por el coseno de 53,1 y esto nos daría el resultado de la fuerza normal. En conclusión, gracias a los datos que nos dio el ejercicio y que tomamos para poder hacer los respectivos cálculos, pudimos completar el diagrama y así tener claro cuánto es la fuerza normal y cuánto es la fuerza. Y así estarían ya resueltas nuestras dos metas. Bueno, buenos días, mi nombre es Nicolás Bernal y yo les voy a presentar el problema 5.71 del libro Sears Semansky. Bueno, en cuanto al contexto tenemos el enunciado del ejercicio, que dice, una persona de 72 kilogramos está parada sobre una báscula de baño en el elevador de un rascacielos. El elevador parte del reposo y asciende con una rapidez que varía con el tiempo, según B en cuestión de tiempo, el cual es igual a 5 por 3 metros por segundo al cuadrado por tiempo, más 0,20 metros por segundo al cubo por tiempo al cuadrado. Cuando t es igual a 4 segundos, ¿qué valor marca la báscula? Bueno, como podemos observar, aparte del enunciado, tenemos una representación gráfica del ejercicio, en donde podemos ver cómo hay una persona dentro de un elevador que está ascendiendo con una rapidez creciente y parada sobre una báscula. Bueno, en cuanto al tipo de fenómeno al cual pertenece este ejercicio es un problema de dinámica relacionado con las leyes de Newton, más específicamente con la segunda. Podemos decir que es un ejercicio de dinámica debido a las fuerzas que participan en este. Bueno, en cuanto a datos e información, tenemos que la masa de la persona parada sobre la báscula es de 72 kilogramos, mientras que la velocidad inicial del elevador es de 0 metros por segundo, ya que recordemos que este inicia en reposo. Eh, También tenemos que el tiempo en el cual queremos conocer el valor que marca la báscula es de 4 segundos. Tenemos la ecuación que nos dan en el enunciado acerca de la variación de la rapidez según el tiempo. Y finalmente tenemos la segunda ley de Newton, la cual es igual a fuerza, es igual a masa por aceleración. Bueno, la meta de este ejercicio es hallar el valor dado por la báscula sobre la cual está parada la persona en el momento en que han pasado 4 segundos. Comenzando con el desarrollo, eh, tenemos que sacar primero el peso, ¿no? El peso de la persona que está parada sobre la báscula. Entonces, pues queda peso es igual a masa por gravedad. Recordemos que peso en este caso está definido por W y la gravedad es de 9,8 y no de 10. Entonces, peso es igual a 72 por 9,8, lo cual es igual a 705,6 newtons. Luego tenemos el diagrama de fuerzas, en donde ya está establecido el peso de 705,6 newtons, y lo que queremos hallar es N, que sería tomado como la fuerza normal en este caso. Bueno, reemplazando en la ecuación que nos daban en el enunciado por 4 segundos, nos quedaría que B cuando han pasado 4 segundos es igual a 3 por 4 más 0,20 por 4 al cuadrado, lo cual es igual a 15,2 metros por segundo. Esta sería la rapidez del elevador luego de 4 segundos. Luego tenemos la fórmula de la aceleración en y, que sería velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, pues reemplazando con los valores numéricos nos queda 15,2 menos 0 dividido 4 es igual a 3,8 metros por segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración en este. Luego, a partir de la segunda ley de Newton, podemos decir que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración de Y, que es la que acabamos de encontrar. Y a partir del diagrama de fuerzas anterior, podemos decir que la sumatoria de fuerzas de Y es igual a la fuerza normal, que es la que queremos hallar, menos el peso, ya que pues son opuestos. Entonces, reemplazando nos queda la fuerza normal menos el peso es igual a masa por aceleración de Y. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es pues resolver la ecuación. Entonces, N es igual al peso más la masa por aceleración de Y. Y reemplazando con los valores numéricos nos quedaría que N es igual a 705,6 más 72 por 3,8,
lo cual es igual a 979.2 newtons. Entonces, pues este sería el valor mostrado por la báscula pasados los 4 segundos. Como conclusiones, tenemos que el valor registrado por la báscula, en donde está subida la persona, em, tras 4 segundos, mientras el elevador subía, es de 979.2 newtons. Y con esto podemos concluir también que ya que la báscula marca 979.2 newtons 4 segundos después, este valor, o sea, esto es 273.6 newtons más de lo que realmente pesa la persona. ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Flores y les voy a presentar el ejercicio 75 del capítulo 3. El enunciado nos dice que una piedra atada a una cuerda se mueve en el plano XY. Sus coordenadas en función del tiempo son x de t es igual a r por el coseno de wt y y de t es igual a r por el seno de wt, donde r y w son constantes. A. Demuestre que la distancia de la piedra al origen es constante e igual a r, es decir, que su trayectoria es un círculo de radio r. B. Demuestre que la velocidad de la piedra siempre es perpendicular a su vector de posición. C. Demuestre que la aceleración de la piedra siempre es opuesta en dirección al vector de posición y tiene magnitud w al cuadrado por r. D. Demuestre que la magnitud de la velocidad de la piedra es constante e igual a w por r. Entonces en el inciso A nos piden demostrar que la distancia de la piedra al origen es igual a r. Entonces para esto planteamos una función vectorial, la cual se va a denominar d y va a ser igual a r por el coseno de wt más r por el seno de wt, donde r y w son constantes de acuerdo al enunciado. Entonces vamos a calcular la distancia entre el punto de coordenada 0,0 y el punto XY. Entonces la fórmula de la distancia nos va a quedar que el d es igual a la raíz cuadrada de r por el coseno de wt menos 0, todo esto al cuadrado, más r por el seno de wt menos 0, esto al cuadrado. Operando, es decir, restando el 0 y distribuyendo la potencia, vamos a obtener que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de r al cuadrado por el coseno de wt al cuadrado, todo esto más r al cuadrado por el seno de wt también al cuadrado. Factorizamos, en los dos términos se repite la r, entonces nos queda que d es igual a, a la raíz cuadrada de r al cuadrado por el coseno de wt más el seno de wt, todo esto al cuadrado, y entonces por identidades trigonométricas el coseno de algo más el seno de esa misma cosa va a ser igual a 1. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de r al cuadrado, lo cual nos da r. En el inciso B nos piden demostrar que la velocidad es perpendicular a la posición. Para hallar el vector de velocidad vamos a derivar el vector de posición, que lo denominamos d. Entonces, el vector de velocidad va a ser b igual a menos r por w por el seno de wt más r por w por el coseno de wt. Para demostrar que son perpendiculares, calculamos el producto escalar, que como sigue sería d por b. Entonces, ubicamos el vector de posición por el vector de velocidad. Entonces nos queda que d por b va a ser igual a r por el coseno de wt por menos r por w por el seno de wt. Todo esto más r por el seno de wt por r por w por el coseno de wt. Esto nos queda en dos términos iguales, solo que con diferentes signos, los cuales se cancelan y nos queda que el resultado va a ser igual a 0. Como el resultado es 0, los vectores posición y velocidad son perpendiculares entre sí. En el inciso D nos piden demostrar que la aceleración es opuesta a su posición y tiene magnitud w al cuadrado por r. Para hallar el vector de aceleración hacemos un proceso como el anterior. Entonces en este caso vamos a derivar el vector de velocidad y la aceleración nos va a quedar que va a ser igual a menos r por w al cuadrado por el coseno de wt menos r por w al cuadrado por el seno de wt. Entonces vamos a sacarle su magnitud. La magnitud se representa entre la letra A, en este caso, que representa la aceleración, entre los cuatro palitos, y pues va a ser la raíz cuadrada del primer término al cuadrado más su segundo término al cuadrado. Entonces nos queda que la magnitud de A va a ser igual a la raíz cuadrada, en este caso distribuyendo las potencias nos va a quedar que r cuadrado por w a la 4 por el coseno de wt al cuadrado más r al cuadrado por w a la 4 por el seno de wt al cuadrado.
Entonces, pues lo mismo, factorizamos los dos términos iguales, en este caso R y W. Entonces nos queda que la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado por W a la 4. Todo esto por el coseno de WT al cuadrado más el seno de WT al cuadrado. Y como ya lo habíamos explicado, por identidad trigonométrica es 1. Entonces nos queda que la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado por W a la 4. Y nos queda que va a ser igual a R por W al cuadrado. En el inciso D nos piden demostrar que la magnitud de la velocidad es igual a W por R. Entonces, pues tomamos el vector de la velocidad y nos va a quedar que la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de menos R por W por el seno de WT, todo esto al cuadrado, más R por W por el coseno de WT, todo esto también al cuadrado. Y pues lo distribuimos las potencias y nos queda que la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado por W al cuadrado por el seno de WT al cuadrado más R al cuadrado por W al cuadrado por el coseno de WT al cuadrado. Y por último, pues factorizamos los dos, el R y el W, y por identidad también, pues nos queda que la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado por W al cuadrado, lo cual nos da que es igual a R por W. Buen día compañeros, vengo a presentarles la solución del problema 70 del capítulo 5 del libro Física Universitaria. Un cohete de 25.000 kilogramos despega verticalmente de la superficie terrestre con aceleración constante. Durante el movimiento considerado en este problema, suponga que G se mantiene constante. Dentro del cohete, un instrumento de 15 newtons cuelga de un alambre que resiste una tensión máxima de 35 newtons. El tipo de fenómeno que se nos presenta aquí tiene que ver con la aplicación de la primera y segunda ley de Newton. Vemos que es un fenómeno enfocado hacia la dinámica y que tiene conceptos como la tensión, sumatoria de fuerzas, aceleración y caída libre. Los datos que nos ofrece el ejercicio son el peso del cohete, que son 25.000 kilogramos, la aceleración, que se nos dice que es constante, peso del objeto 1, que se nos da en 15 newtons, y la tensión del cable que lo sostiene, que son 35. También tenemos que utilizar la velocidad del sonido, que son 330 metros sobre segundo al cuadrado, y he utilizado tres fórmulas con su respectivo despeje también. Tenemos tres metas a concluir, que serían encontrar el tiempo mínimo en el que el cohete alcanza la velocidad del sonido sin romper el alambre, hallar la potencia del motor que posee el cohete y conocer la altura en la que el cohete alcanza la velocidad del sonido. Tenemos aquí un diagrama de cuerpo libre que muestra cómo son las fuerzas que ejerce el cohete sobre el objeto 1. Entonces, haciendo una sumatoria de fuerzas con su respectivo despeje, tenemos que tensión menos peso del objeto 1 igual a masa del objeto 1 por aceleración. Despejando la aceleración ahí tenemos tensión menos peso sobre masa. Aquí tenemos aceleración igual a tensión menos peso sobre masa, solo que para encontrar una igualdad de fuerzas he dividido 15 newtons sobre 9,8, que sería la gravedad, para poder convertir esta a newtons y así tener una misma unidad. Una vez encontrado la aceleración, utilicé la fórmula de velocidad final, despejando de esta el tiempo, para así poder llegar a la conclusión de que son 25,3 segundos. Después de esto, he utilizado la fórmula de la fuerza, utilizando la masa del cohete, que serían 25.000 kilogramos, llegando a la conclusión de que se nos da una fuerza de despegue de 571,75 newtons. Después prosigo a encontrar la altura del cohete y sería, bueno, esta parte la voy a cortar. Después prosigo a encontrar la altura en la que el cohete alcanza a llegar a la velocidad del sonido utilizando la fórmula de altura. Se conoce que la velocidad inicial es 0, ya que el cohete despega desde la superficie terrestre. Reemplazando todas estas incógnitas, tendría que la altura es igual a 4.163,19 metros en la que el cohete alcanza la velocidad del sonido. Muchas gracias.